Bueno, otra cosa que vamos a ver ahora es cómo buscar contenido dentro de un archivo. Entonces, una opción es hacerlo mediante el comando ls. Ya vimos que el comando ls nos va mostrando secuencialmente el contenido de un archivo. Entonces, si escribimos el comando ls news.txt, nos muestra, ¿no es cierto?, el texto. Pero acá, si escribimos el carácter slash, lo que va a aparecer, ¿no es cierto?, digamos, en la última línea de sus terminales, el comando slash y un cursor. Y acá pueden escribir un texto que es una palabra, por ejemplo, que ustedes quieren buscar. En este caso, veamos humanidad. Si escribimos esto y apretamos Enter, lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es que nos va a mostrar en qué sección del texto aparece la palabra humanidad y la destaca. ¿Ok? Y bueno, esto aparentemente estaba en la última página y ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, que hemos llegado al fin del texto porque aparece End. Si queremos salir de esto, ya sabemos que tenemos que apretar Q. Eh, Podemos buscar otro término, como esto se trata de Einstein, vamos a buscar Einstein dentro del texto y ahí vemos entonces que se destacan las menciones de Einstein. Si yo aprieto Enter ahora, porque veo los dos puntos, lo que hago es ir avanzando ahora línea por línea en el texto, digamos, y voy viendo las otras menciones de Einstein en este texto, hasta llegar al final. ¿Ok? Y ahí no, aprieto nuevamente Q. Ok, hay varias veces que aparece Einstein. Pasamos un poquito rápido y no pudimos en el fondo eh, contar cuántas veces aparece la palabra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver otro comando que nos va a permitir también buscar contenidos en un archivo, pero también nos va a permitir hacer algunas otras eh, ordenamientos o filtros de la información. Y es un comando muy poderoso, es un comando que se llama grep. Este comando nosotros vamos a ver algunos usos básicos, pero la verdad es que este es un comando tremendamente poderoso porque se pueden hacer filtros muy avanzados, digamos, de información en un texto. Entonces, el comando grep lo que hace es buscar un patrón, ¿ya? O palabra dentro dentro de un archivo, ¿no es cierto? Una información y lo que devuelve, ¿no es cierto?, es las líneas donde aparece ese patrón de información. ¿Ok? Veamos la opción más sencilla. Vamos a buscar, y esto lo vamos a colocar entre comillas simples. Ya, los patrones, si bien en la guía aparece un ejemplo que se escribe sin comillas simples, yo les recomiendo que lo hagan entre comillas simples porque eso permite escribir patrones más complejos, ya sea una palabra o dos palabras, o tres palabras o una frase, por ejemplo. Ok, busquemos acá humanidad. Cuando hicimos el ejercicio con les, humanidad apareció una vez. Por lo tanto, lo que deberíamos obtener acá es la línea de texto donde aparece la palabra humanidad. ¿Ya? Entonces vamos a buscar el patrón humanidad o palabra humanidad dentro de news.txt con el comando grep. Y ejecutamos el comando y lo que obtenemos es justamente la línea donde aparece la palabra humanidad. ¿Ok? Podemos repetir lo mismo con Einstein. Y vamos a buscar acá en el archivo news.txt. Y vemos que no sale nada. Y eso es porque el comando grep lo que busca es el patrón exacto que ustedes han puesto entre las comillas simples, haciendo las distinciones entre las mayúsculas y las minúsculas. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo en el uso. Sin embargo, el comando grep, como muchos comandos de Unix, tiene la flexibilidad de poder ejecutar distintas variaciones o versiones de este comando. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Repitamos el comando grep y ahora sí vamos a buscar Einstein con las mayúsculas y vamos a ver que hay varias líneas que tienen, ¿no es cierto?, la mención de Einstein en el texto. Bueno, en este caso particular, si yo les hiciera la pregunta de cuántas veces aparece Einstein o en cuántas líneas aparece mencionado Einstein en el texto, ustedes simplemente podrían ejecutar este comando y contar acá una por una para saber el resultado. Pero si esto, por ejemplo, fuese un archivo donde hay secuencias o donde hay, por ejemplo, estamos buscando un patrón
repetitivo de una secuencia nucleotídica, por ejemplo, una caja tata, ¿no es cierto? Algún promotor, que sabemos cuál es la estructura de secuencia que tiene y lo buscamos y queremos saber cuántas veces aparece, por ejemplo, en un genoma, tal vez la respuesta no va a ser tan contable en la pantalla, sino que vamos a tener que buscar alguna manera de automatizar esto y entregar un resultado más preciso. Entonces, veamos qué puede hacer grep por nosotros en ese sentido. El comando grep también tiene algunos parámetros o modificadores. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos el comando grep y colocamos la opción "-c", ¿ya? Se coloca, perdón, se coloca, qué bueno que salió el mensaje ahí, porque se coloca grep, ¿no es cierto? Las opciones, luego el patrón que deseo buscar y en el archivo que deseo buscar ese patrón, ¿ya? Entonces, grep "-c", que es el modificador opción, el patrón que es Einstein y el archivo que es news.txt. Y lo que devuelve ahora es un número, que es básicamente 9 líneas donde aparece Einstein mencionado en el texto. Ahora, ya demostramos en la ejecución de esta versión del comando K que no existe Einstein escrito con minúsculas, porque si hubiese estado, habría aparecido en el texto, habría aparecido, digamos, como resultado del comando grep, y eso no fue así. O sea, no existe Einstein escrito con todo con minúsculas dentro del texto. Sí existe 9 veces escrito, ¿no es cierto?, con la E mayúscula. Pero ¿habrá alguna otra versión de Einstein escrito distinto dentro del texto? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Queremos buscar Einstein, pero ignorando, ¿no es cierto?, la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Grep también puede hacer eso, y para eso tiene el parámetro "-i". Y acá lo que podemos escribir es simplemente Einstein con mayúscula o con minúsculas, porque va a ignorar, ¿no es cierto?, esa distinción, y lo vamos a buscar en news.txt. Ahí tenemos el resultado en la pantalla. Corroboremos si siguen siendo 9, si es que ha aparecido alguna opción nueva. Entonces, eso lo podemos hacer utilizando el comando grep, y acá vamos a utilizar las opciones combinadas, en este caso "-i", para ignorar entre mayúsculas y minúsculas, y la opción C para hacer la cuenta, ¿no es cierto?, de las veces que aparece el patrón en el archivo, y sobre news.txt. Ahí tenemos que siguen siendo 9 en total.